Vamos a leer la palabra. Hay dos textos de la palabra. Vamos a mirarlo en 1 Corintios capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15, verso 33 y el verso 34, y Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25. Primera Corintios 15, 33 y 34. ¿Estamos listos? Leamos todos estos dos versículos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Leamos todos. Verso 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo. Hebreos 10, verso 24 y verso 25. Amén. ¿Estamos listos? Vamos a leer. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, y creo que la hermana Consuelo cumplió años el 11. Amén. Vamos a orar a favor de la hermana Consuelo, que Dios la siga ayudando, bendiciendo. ¿Quién más cumplió como en esta semana? La hermana Elena, hermana María Gladys también. Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús, que Dios les ayude y lo más importante, permanecer en el Señor. Amén. Invocamos el nombre de Jesús. Padre celestial, amado Dios, te damos las gracias, Señor, por la hermana Consuelo, la hermana Elena, la hermana María Gladys. Señor, te damos gracias por ellas. Bendícelas, ayúdalas, Señor Jesús, que puedan seguir perseverando, permaneciéndole. Ayúdales en la salud, Señor Jesús, con sus familias, en sus hogares. Bendíceles, ayúdales. También pedimos, Señor, que a través de tu palabra nos hables, nos des entendimiento y sabiduría para entender y comprender tu gloriosa palabra. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición, tu ayuda y tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Demos alabanzas a Él. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Bueno, hoy vamos a tener una exhortación. Amén. Así que no se me vayan a enojar. Una exhortación bajo el lema: ¿a qué me he acostumbrado en la vida cristiana? Amén. O cuáles son mis costumbres. Porque cuando estábamos de personas inconversas, que no éramos creyentes, que estábamos en el mundo, teníamos malos hábitos y malas costumbres, malos procederes, ¿cierto? Cuando hablamos de malos hábitos y malas costumbres, bueno, un hábito es una forma continua, un modo habitual de obrar, de proceder, y que a veces lo volvemos como norma, pero que simplemente son costumbres o cosas a las que yo me he acostumbrado, ¿cierto? Por decir algo, una persona que no conoce de Dios, pues se acostumbra a decir palabras, vulgaridades cuando pasa algo, una reacción, y dice la grande, la pequeña, la mediana, cualquier palabrona, y esa es su costumbre, esa es su forma de ser, ¿cierto? Como es una persona, pues dice que no tiene, anda sin ley y sin Dios, pues entra a la hora que sea a la casa, a eso se acostumbró, y aún cogió malas costumbres, personas que no conocen de Dios, en el hogar, en el trabajo, ¿cierto? Entonces dice, no, ese está acostumbrado a ser así mañoso,
o ese está acostumbrado a decir mentiras, o ese se acostumbró a engañar, o ese se acostumbró y escuchamos frases como esas. ¿Usted las ha escuchado? Mi papá se acostumbró a esto, mi mamá se acostumbró, ¿cierto? Este muchacho se acostumbró a esto. Entonces escuchamos de las personas que cogen malos hábitos y que llegan a adquirir tanta fuerza en la vida de la persona que difícilmente dejan esas costumbres, o otros dicen, no, ese ya se acostumbró a eso y no hay quien lo cambie, no hay quien lo transforme, hace parte de su personalidad y lo hace parte de su carácter. Pero qué tan importante es, hermanos, que cuando ya estamos en el Señor, nosotros podamos dejar las malas costumbres y los malos hábitos. Amén. Hablando de alguien que no conoce a Dios. Pero encontramos también personas ya creyentes, bautizados, ¿cierto? Ya en la iglesia sí dejaron la costumbre de pecar, pero adquirieron otros malos hábitos y otras malas costumbres. ¿Sí me hago entender? Un ejemplo. Se acostumbró a llegar tarde siempre, ¿cierto? Y hay creyentes que siempre se acostumbraron a eso. Ay, que soy servidor y entonces me toca predicar. Entonces me acostumbré a que ese día llego 10 minutos antes. Es una exhortación, amén. Es una exhortación. Los músicos se acostumbraron a llegar tarde siempre, y porque tenemos excusas, ¿cierto? Tenemos excusas. Ay, es que esto y es que lo otro. Hermano Gonzalo, la lluvia dijo ahora, ¿cierto? No, está lloviendo, entonces se me hincha el pelo, no vamos a ir por allá. Que pasó esto y entonces nos acostumbramos y vamos cogiendo malos hábitos, ¿cierto? De pronto, bueno, aquí no, pero yo estuve en cualquier congregación donde la gente se acostumbró allá a que venía a comer aquí en el salón en culto y tomando la gaseosa y las papitas y pues, que están en cine o qué. Y hay gente que se acostumbra así. ¿Sí me voy a entender? Como un ejemplo, no por mal, no. Por ejemplo, nos acostumbramos a quedarnos, se acabó el culto, nos sentamos allá y nos quedamos una hora, media hora hablando y bueno, ¿cierto? Son costumbres normales, buenas, pero sí hay otras costumbres que son malas y que nos hacen daño a nuestro carácter, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de convivir, de comportarnos con los demás. Amén. Y es importante corregirnos, hermanos. Es importante corregirnos de esos malos procederes o de esas malas costumbres. El escritor a los Hebreos dijo algo allí: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, bueno, vamos a hacer lo correcto, vamos a hacer lo bueno, ¿cierto? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces el escritor a los Hebreos está diciendo, bueno, hay que acostumbrarnos a amarnos unos a otros, hay que acostumbrarnos a hacer lo correcto, hay que tener buenas costumbres como de venir al culto, de congregarnos, porque va a venir el día en que el Señor va a venir a levantar su iglesia. Eso es lo que el escritor dice a los hebreos. Pero Corintios, Pablo le dice a los corintios y dice: no erréis, las malas conversaciones, lo que yo hablo, lo que yo interactúo con el otro, ¿cierto? Lo que yo digo de la otra persona, ¿cierto? Con quien yo ande, con quien yo más mantenga el tiempo, con la persona con la que yo más esté, y si tiene malas mañas, si tiene malas cosas, vamos a coger lo malo que esa persona tiene. ¿Sí me hago entender?
porque estoy hablando continuamente con él, con ella. Entonces en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma, entonces voy cogiendo una cantidad de costumbres, ojo, como cristiano. Y por eso entonces esas malas costumbres o esas malas conversaciones que tengo yo con las personas van a corromper mi buen comportamiento, mi buena forma de habitar o de comportarme con los demás. Amén. En este texto que Pablo habla allí, en ese contexto, costumbres no significa ni se refiere a una forma particular de protocolo. Se refiere a nuestra acostumbrada localidad, sitio preferido, costumbre, moral o carácter. Toda una cantidad de influencias que presionan el ambiente, que presionan las personas y que a la larga, con el tiempo, va a influenciar de tal manera que vamos a influenciar en el hogar, en el matrimonio, en los hijos, ¿cierto? Se puede hablar entonces de que esa mala costumbre va a dañar mi reputación. Y cuando hablamos de esa reputación, hablamos de lo que es usted como cristiano, ¿cierto? Si hablamos de ese buen nombre. Hay un texto creo que es en Proverbios: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Y entonces yo tengo ese buen nombre por mi comportamiento, por mi forma de ser, por mi forma de expresarme, que la he adquirido por malos hábitos o por buenos hábitos o por malos hábitos. Entonces depende con quién estemos, con quién nos juntemos, depende de que nos rodeemos. Y por eso a veces insistimos mucho, hermano. Hombre, llénese de Dios, conságrese su vida al Señor. Que usted sea más santo, que sea más puro, que sea más pulcro, que se meta más en el Señor, porque usted va a detectar qué le conviene y qué no le conviene. Usted va a saber, no, esto no me conviene, no, esto sí. Y va a detectar y va a tener un filtro para decir y para que su buen nombre no se dañe. Porque qué tan maluco que lo vean a usted entrar o salir o ver por allá y ya, ese, ¿cierto? Y lo señalan y lo miran, ¿cierto? Porque tiene una mala reputación, un mal testimonio, en otras palabras. Dice Eclesiastés 7:1: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Entonces esa buena fama es su comportamiento, su testimonio. Dice también en Eclesiastés 10:1: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Usted cómo es estimado? ¿Usted cómo es? ¿Cierto? ¿Qué grado de honorabilidad tiene por ser cristiano, por ser hijo de Dios? Pero entonces dice allí que una pequeña locura, y cuando se habla de una pequeña locura es decir, un mal comportamiento, una mala actitud que se tuvo, una mala acción, ¿cierto? Va a hacer entonces de que se tenga una mala reputación y no se tenga una buena estima. Entonces, hermanos, miremos a qué nos hemos acostumbrado nosotros si hablamos dentro de la iglesia, ¿cierto? ¿A qué nos hemos acostumbrado nosotros frente al culto, frente a mi adoración a Dios? Amén. Porque aquí
Somos una comunidad cristiana, una comunidad donde adoramos, glorificamos, exaltamos al Señor. Pero entonces, ¿a qué me acostumbré yo al culto? ¿Qué buena costumbre tengo al culto? Entonces, una vez dijimos, colocamos un ejemplo, que depende del líder y del servidor que yo sea, las personas que me miran, mis vecinos, mis amigos, las personas que yo invito al culto, me van a imitar. Entonces, si usted siempre llega tarde, el amigo a quien usted trajo, al vecino, el hermano, pues siempre va a llegar tarde con usted. Si usted llegó y se sentó así, plum, ¿cierto? Llegó también el amigo y plum, se sentó, ¿cierto? Pero si usted llega y se arrodilla y le da gracias a Dios, entonces el otro, ya sea por pena como lo que sea, se arrodillará también ¿cierto? Va a hacer algo. ¿Por qué? Porque lo va a imitar a usted. Porque es un buen ejemplo, porque es una buena influencia. O por el contrario, si usted es así todo descomplicado, decimos, y todo pues así, y llego al culto y me siento y así, y no tengo mi devoción con Dios ni nada de eso, pues así lo mismo. Y aún a veces así nos acostumbramos hasta a servir. ¿Sí me hago entender, hermanos? Pues obviamente que tenemos que poner más cuidado y exhortarlos y formarlos, porque aquí nadie nació aprendido, ¿verdad? Entonces, mi actitud frente al culto, las costumbres que estoy adquiriendo y que estoy teniendo, a veces hay un término que dice, no, ese cogió muchas manías, ese hermano es muy maniático. Y ese término maniático es que tiene unas manías, unas costumbres, unos hábitos, ¿cierto? Unas cosas que son propias como de él, pero a eso se acostumbró. Aún servidores, aún para el predicar el culto, dirigir el culto en la calle. Y yo a veces hago fuerza cuando estoy acompañando ahí en el culto. Y le digo a Álvaro, oye, decirle, ¿por qué está orando como 5 veces en la calle una oración? Que vamos a orar por las peticiones, vamos a orar por esto, vamos a orar una sola oración y listo. Entonces, no, nos volvemos así, ideáticos, maniáticos, con manías, ¿cierto? Pero qué tan importante, hermanos, amén, que nosotros sí aprendamos a adorar, a tener una buena actitud y una buena devoción, amén, y que yo aprenda de Dios, o que si tengo un modelo a seguir, bueno, voy a seguirlo, pero no le voy a coger sus malas manías, amén, o sus malas mañas, porque encontramos cristianos con malas mañas, amén. Yo encontré a alguien por ahí que en la ofrenda se sacó la ofrenda, se metió, se embolsilló en la ofrenda. Pues aquí, gloria al Señor que no, porque hay cámaras, ¿cierto? Pero encontramos personas así, hermanos, con manías y en cositas pequeñas que nos perjudican y dañan, amén. Dañan nuestra vida, amén, y nuestra actitud en celebrar al culto, celebrar a Dios, amén. Hoy en día, si hablamos de la juventud entera, hermanos, de la juventud en los cultos y avivamientos, todo eso, uno encuentra jóvenes en cualquier coro y brincando y gloria a Dios. Bueno, yo respeto eso, amén, la emoción, el gozo de estar en la presencia del Señor. Pero a mí a veces no me da, porque no me acostumbré a eso. Si usted va a Cali, al valle del Cauca, en Cali, usted va a encontrar jóvenes, viejos, ancianos, pastores, y brincan y corretean, ¿cierto? No, se acostumbraron a eso. La cultura les da para eso, si me hago entender. Pero si esa no es mi cultura,
Yo no puedo decir, bueno, como allá entonces brincan y entonces voy allá y también voy a brincar y cuando venga aquí me quedo con el brinco. Si eso agrava a Dios, si usted se siente bien, pues hágalo. Amén. Pero yo hablo de Juan Carlos González, ¿cierto? Como creyente, pues no me da para eso, ¿cierto? No me da. Entonces son costumbres que tenemos y aún manías que le cogemos a los pastores. A veces le cogemos malas manías porque uno como pastor tiene también manías y tiene ideas y cosas raras que le cogió a otro y se quedó con ellas. Y no falta entonces que como así se para el pastor, entonces yo también me paro así a predicar, ¿cierto? No, porque así, que porque el pastor gritó y hizo así, pues también meto el gritico y hago así, ¿cierto? Pero qué tan importante, hermanos, qué tan importante es que en su manera de alabar, de adorar a Dios, usted tenga sinceridad, usted tenga una devoción. Amén. Esa sinceridad y devoción y que usted si siente así la presencia del Señor, listo, no hay ningún problema. Amén. Pero que lo haga porque le nace en su corazón y porque con eso agrada a Dios. Amén. Debemos de tener una muy buena actitud y si podemos corregir los malos hábitos de llegar tarde, corrijámoslo. En cuanto dependa, amén, de usted. Porque a veces depende del tráfico, a veces depende del trabajo, a veces depende. Pero si yo puedo llegar temprano, lo voy a hacer. Amén. Entonces dice, bueno, voy a llegar temprano, pero se queda ahí abajo tomando tinto, tomando café y empezó el culto y ahí sí sube entonces. No, si usted llegó temprano, pues llegue temprano a orar y a pedir por el que va a predicar, por el culto, que Dios bendiga el culto, amén. Pero entonces sí llega temprano, pero a sentarse allá. A no ser puede que sean los vigilantes o sea el recepcionista, amén. Bueno, es una exhortación, hermanos, amén, en donde estamos tratando de corregir cositas que para el buen comportamiento, amén. Corregir, hermanos, corregir entonces, si hay cosas que me están afectando en mi relación con Dios en el culto, vamos a corregirlos, amén. Cuando hablamos, hermanos, entonces de a qué me he estado acostumbrando o qué malas costumbres o hábitos he tenido frente a mi relación en el hogar, el cuidado que debo tener con todos, comportamiento y responsabilidades. ¿Qué costumbres he cogido yo en mi hogar que dañan mi relación con mi esposo y con mis hijos? Y a veces tenemos, hermanos, costumbres que en el área de la familia, ¿cierto? Que dañan entonces nuestra relación y que pueden ser pecado o no pueden ser pecado, ¿cierto? Un ejemplo, llegamos de casa, de calle, del trabajo, donde sea, no saludamos, no decimos nada. O nos vamos a ir y no nos damos cuenta cuándo se fue, ¿cierto? Y cuándo vino, no nos damos cuenta. Pero qué tan importante que usted se acostumbre a decirle, bueno, sea como le diga, bueno, mi amor, me voy. O Anacleta, listo, me fui, me voy y ya. Pero que se acostumbre y que al menos diga, ¿cierto? ¿Para dónde va? Hablando pues de los muchachos, de los hijos, porque a veces salen y dicen, ve, ¿vos para dónde vas? ¿Cierto? O regresaron, ¿y vos dónde estabas? Y no se sabe. Entonces a veces ese comportamiento, eso pues daña, no está bien y no es lo más correcto. Pero qué tan importante entonces, bueno, vamos a acostumbrarnos
yo voy para tal parte, comuníquese y llame, ¿cierto? Porque, ¿por qué? Puede pasar algo y a veces pues no, ese no llama. Y cuando llama es porque pasó algo o porque necesita algo. Y ve, este llamó, ¿qué necesitará? Ve, esta llamó, ¿qué me va a pedir? ¿O qué va a decir? ¿Cierto? Y preciso, sí, que me guarde esto, que va a ir esto, que va a pasar esto, que va a... Pero si no, entonces no llama, no dice nada y llega por la noche y listo y ya. Entonces a veces comportamientos hacen que no funcionen y que la pareja se deteriore, que se acabe la vida espiritual, ¿cierto? Y aún se acaba la vida espiritual, la persona peca, vuelve y se acostumbra a eso, a pecar, a caer, voy, vengo. Bueno, sí, le pido perdón y Dios es misericordioso y Dios lo perdona y Dios lo restaura. Pero vendrá un momento en donde Dios ya hará algo. Entonces mire bien cómo nos estamos acostumbrando, qué estamos haciendo, ¿cierto? ¿Cuáles son las costumbres malas que estamos adquiriendo y que están afectando la vida cristiana, la vida espiritual? Hay una canción antigua, no sé los hermanos aquí si la saben, es que el hermano Benito que se reconciliaba, se arrepentía, salía, y hasta que Benito entonces por allá cogió como un lazo y se ahorcó. ¿No han escuchado esa canción? Bueno. De pronto un día esto la ponemos por ahí para que los más jóvenes pues la acordemos. Benito se acostumbró a entrar y salir hasta que llegó un momento, no aguantó más y se ahorcó y murió sin el Señor el pobre hermano Benito. Ojalá no hayan Benitos aquí. Amén. Ojalá no hayan Benitos aquí, porque, hermanos, llegará el momento, no Dios, tantas malas influencias y tanta cosa que el enemigo tenga en nuestra vida en donde la persona entonces terminará entonces quitándose su vida porque dice, no puedo, no soy capaz. Pero no es él, sino que toda esa cantidad de malas costumbres. Y esas malas costumbres, hermanos, vienen y llegan a nuestra vida, amén, por lo que vemos, por lo que oímos. Yo le digo los sensores del cuerpo humano, que son los 5 sentidos. Lo que usted ve, ¿cierto? Lo que vemos en la sociedad, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en los amigos, lo que vemos, ¿cierto? Lo que usted oye, lo que escuchamos, todo lo que usted puede escuchar, eso va a influenciar a que se comporte bien o a que se comporte mal. Amén. Todo lo que oye y ve se procesa, entonces viene un pensamiento. Usted ve, usted oye, chatea, escribe, habla, mira redes sociales, mira una cantidad de influencias que vienen sobre usted. Entonces hay un procesamiento en su mente y ese procesamiento lo lleva a tomar determinaciones que a veces le puede pesar haberlas tomado. Decisiones en lo que vio, en lo que escuchó, en lo que tocó. Amén. Va a tomar decisiones en que le va a pesar. Si hablamos del pecado, un embarazo no deseado, no esperado, una enfermedad, cualquier cosa. Amén. Lo que lee, la gestión voluntariamente planeada de material impreso sobre el cual tenemos control absoluto debe ser regulado debido a la influencia del carácter. No solamente lo que leemos en un libro, sino todo lo que podemos leer en los estados y en las redes sociales. Va a influenciar para bien o para mal. Y por supuesto, hermanos, la gente con quien andamos.
Amén. El proverbio bíblico dice: el que anda con sabios, sabio será. El proverbio mundano dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cierto? Entonces, si usted anda con gente malandra, se va a volver malandro. Si gente, hablando de las mujeres, si anda con gente de mala reputación, la van a catalogar como gente de mala reputación. Amén. Entonces, todo eso, hermanos, está influenciando y está afectando la vida cristiana hoy en día de todos, de muchos. Amén. De tal manera, hermanos, que a veces pues el tiempo y la oración la hemos reemplazado por tiempos instantáneos, ¿cierto? Por simplemente oro cuando tengo que hacer algún servicio y 5 o 10 minutos vengo. Y uno encuentra, hermanos, yo encuentro ejemplos en la Biblia de personas que por vivir en lugares y por rodearse de otras personas terminaron mal. Por ejemplo, la familia de Lot en Sodoma. Lot estaba acostumbrado a estar con Abraham, el hijo de Dios, el amigo de Dios, ¿cierto? El patriarca, el hombre de fe. Dios bendijo mucho a Abraham y su sobrino Lot. Dios bendijo tanto a Abraham que a su sobrino también prosperó al lado de él. Dice que eran riquísimos, de tal manera que estaban teniendo dificultades los trabajadores de cada uno, que dijeron: no, apartémonos mejor, separémonos, porque así no vamos. Y toda esa riqueza, hermanos, fue porque Dios llamó a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham dijo: pero mi hijo, venga, vámonos, Dios me llamó, pero vamos. Y se fue con Lot, se fue con Abraham. Dios bendijo de una manera extraordinaria, materialmente, espiritualmente, a Abraham, de tal manera entonces que Lot también fue prosperado. Pero hubo un momento entonces donde tuvieron que separarse. Y se fue Lot, ¿para dónde? Sodoma y Gomorra. Amén. Usted puede estudiar Génesis 13 en adelante y ya va a encontrar que Lot se fue para Sodoma y Gomorra, escogió y allá se volvió nada. Era un hombre importante, sí, porque dice que se paraba en la puerta, y los que se paraban en la puerta era la gente más importante. Eran los concejales, los gobernadores, la gente de renombre, y obviamente que podría ser muy importante en la sociedad, pero fue restando y se fue alejando de las cosas de Dios. Porque la Biblia dice que los hombres de Lot, de Sodoma y de Gomorra, eran malos en gran manera, de tal manera que Dios dijo: no, hasta aquí ya, me cansaron. Envió unos ángeles, el Señor allá, ¿cierto? Y si no es por la oración de Abraham, su tío, allá queda carbonizado también Lot. Pero aún así, fue con tan mala influencia y se contaminó tanto Lot en aquel lugar que no quería salir. Le echaron mano los ángeles, usted lee la historia, asieron de sus manos y lo sacaron a la fuerza, a él y a su mujer. Y su mujer estaba tan amañada y su corazón tan apegado, se acostumbró tanto a lo del mundo, que no sé, los gritos, la quemazón de las cosas, las propiedades, todo lo que dejó allá, que dice, la orden fue: no miren ni vuelvan atrás. Pero no fue por mirar atrás que la mujer quedó convertida en estatua de sal. Esa mirada era una mirada de que su corazón lo tenía allá. No vuelvan atrás, pero la mujer miró
Y sería que por mirar se perdió y se quedó convertida en estatua. No, la intención, decíamos en estos días, la intención y su vida que tenía ahí en el corazón puesta en todas las cosas que había dejado en Sodoma y en Gomorra. A veces encontramos personas así en las congregaciones, en la iglesia del Señor. Sí, están en la iglesia, pero ese corazón, esa vida está allá. Está allá que yo no sé si cuando el Señor venga a levantar su iglesia o cuando esto, bueno, lo primero que va a ocurrir es el levantamiento de la iglesia. Amén. Si su corazón no está entronizado y sincronizado en las cosas del Señor, créame que aquí nos quedamos, hermanos. Aquí nos quedamos, nuestro corazón, hermanos. La Biblia dice: donde está tu tesoro, está tu corazón. Nuestro tesoro tiene que estar en el cielo. Hagan tesoros en el cielo, dijo Jesús, donde el orín y la polilla corrompen. Ahí tenemos que tener que el Señor vino, listo, nos vamos con el Señor. Que se quedó el carro, que se quedó la casa, que se quedó mi mujer, que se quede lo que se quede, pero yo quiero ser salvo. Mi corazón tiene que estar ahí, sincronizado, de tal manera que si vino el Señor, listo, me voy con Él. Pero seguramente, cuando el Señor venga, habrán personas que se van a quedar. Yo no me quiero quedar. Cuando el Señor levante su iglesia, hermanos, le he llorado y le he orado: Señor, quiero ser salvo. No quiero perder mi tiempo. Amén. Y eso queremos, hermanos. Amén. Pero se necesita entonces que nuestras costumbres y nuestros malos hábitos que hemos adquirido los dejemos. La Biblia dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Amén. Yo en estos días, yo le digo aquí que yo me pongo estos saquitos aquí por el frío. Pero uno va a la oficina ya al centro, Medellín, pues allá tuve que dejar, o creo que tengo un saco allá porque lo dejé en estos días, un calor, y tenía que venirme y venía con otras cosas. No, yo voy a dejar esto aquí. Qué tan importante que usted pueda despojarse de cosas que lo están enredando, que no lo están dejando que usted tenga libertad para que cuando el Señor venga a levantar su iglesia pueda irse con Él. Amén. Otro ejemplo, hermanos, otro ejemplo bíblico en donde las personas comenzaron a tener malas costumbres y perdieron. Sansón. ¿Te recuerdas Sansón quién era? Un hijo de Dios, un juez. El papá y la mamá de Sansón, eso fue un pedido de Dios. ¿Quién era el papá y la mamá? Manoa. Estaban pidiendo al Señor un hijo. Bueno, el Señor les dio un hijo y dice: ese hijo tendría que ser consagrado a Dios. No podía beber vino, no podía motilarse, ¿cierto? La gente dice: hermano, yo quiero ser bien peludo así como Jesús y Sansón. Porque, cierto, si Jesús era peludo, pues la Biblia no dice si Jesús era, no dice si tenía crespos o trenzas o qué, o sí. No hay una descripción, pues. Pero nos da a entender que cuando Jesús era nazareo y Sansón y otros más, quería decir que no podían motilarse, no podía pasar navaja o no lo podían motilar o calviar, no, porque eran nazareo desde el vientre de su madre, eran consagrados a Dios, eran dedicados para Dios. Ni tener mujer, ni beber vino, ni ¿qué más? Ni raparse la cabeza, no. Por eso Jesús pues no estuvo pues ni casado. Pero Sansón, si hablamos de Sansón empezó a quebrantar todo
y acoger todas las costumbres que tenían. Él tenía que tener las costumbres conforme a los nazareos que eran consagrados a Dios. Entonces, alguien que era consagrado a Dios tenía que vivir para Dios, pero él no. Apenas creció y apenas tuvo conciencia, empezó por allá a hacer lo malo, por allá se enamoró de gente, de personas y de mujeres que no tenía por qué enamorarse. Comenzó por allá a embriagarse, a coger costumbres de las cuales no podía tener. Hermano, usted y yo como cristianos ya tenemos costumbres. Y no crea que somos nazareos, pero sí somos santos que Dios nos apartó de allá del mundo, nos sacó y nos trajo a su iglesia. Nos apartó, nos consagró, nos puso aparte. Por eso tus costumbres, mis costumbres, hermanos, son para agradar a Dios. No son para agradar al mundo. Ya tenemos unas costumbres diferentes de las del mundo. Por eso nuestra costumbre es congregarme, adorar, alabar, leer la palabra, estudiar la palabra, evangelizar. Esa es la costumbre, si lo vamos a decir así, de un nazareo hoy entre los gentiles o entre la iglesia, de un santo, de un hijo de Dios. Amén. Entonces usted ya no puede tener las costumbres que antes tenía. O usted no puede entonces comenzar a cambiar las costumbres o a revolverlas, a mezclarlas, a adulterarlas. Porque encontramos gente que adultera su vida cristiana, que adultera la palabra de Dios para su propio beneficio. Entonces, cuando hablamos esto, hablamos de alguien que hace prácticas que se practican normalmente en la gente que no conoce de Dios, y hacen prácticas que también las hace un cristiano. Hermanos, y Jesús dijo a la iglesia en la Odisea: o somos fríos o somos calientes, pero no hay un término medio. No, estoy allí como tibiecito ahí. Pues los tibios, usted toma agua tibia y es para que vomite. Entonces Jesús dijo: o eres frío o eres caliente, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces no podemos adulterar ni tener un término medio en la vida cristiana. O somos o no somos. Amén. Somos o no somos. Entonces las costumbres, usted tiene que tener mucho más costumbres. Si tiene costumbres malas, mundanas, pecaminosas, malos hábitos, bueno, vamos a dejarlos. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Quizás no puede, no es capaz, pero el Espíritu Santo que lo trajo hoy en esta mañana a la iglesia lo va a ayudar, amén, a que esas malas costumbres las vayamos dejando a un lado. Amén. Porque con cosas raras no vamos a ir al cielo, hermanos. Con cosas raras no vamos a ir al cielo. Hermano, y a donde vaya usted tiene que no, hermano, me voy para Santa Marta y para San Andrés, y por allá me pongo el hilo, no sé qué dice la gente, o por allá me pongo no sé qué, que porque estoy pues, no. Hay gente que quiere cambiar porque cambió de lugar, y qué tan importante, hermanos, que nosotros, a donde vayamos, a donde estemos. Me gusta mucho lo que Pedro dice por allá en Primera de Pedro, creo que es capítulo 1. El verso 14: como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia. Es decir, usted tenía deseos, ¿cierto? Pasiones y todos aquí tenemos pasiones y deseos, ¿cierto? Y no es malo sentirlos y ser tentado, pero es malo cuando yo voy a practicar todos esos deseos y pasiones que vienen a mi mente y los voy a practicar. Entonces dice:
Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en la ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo. ¿Quién lo llamó a usted? Y Jesucristo es santo. A usted no lo llamó el diablo, ni lo llamó el pastor. Y gracias a Dios por los pastores que Dios ha usado para que usted se bautice, para que usted crea, para que usted entienda la palabra. Pero el que lo llamó a usted es santo. Por eso usted tiene que ser santo. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En dónde? Dice, en toda vuestra manera de vivir. En toda la manera, donde vaya, donde esté, tiene que ser santo, hermano. No, yo soy santo aquí en la iglesia, pero cuando estoy en el trabajo, los compañeros, en el colegio, en la universidad, pues no se sabe qué es. No. ¿Estamos claros, hermanos? Bueno, entonces son ejemplos. Uno mira los ejemplos allí de personas que tuvieron buenas costumbres o que fueron levantados en buenas costumbres y ya hicieron una cantidad de cosas malas. Salomón fue otro, hermanos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Nehemías 13:26. No pecó por esto el rey Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, ¿cierto? Entonces él empezó con las costumbres, con las mujeres con que él se casó, todas las costumbres malas y paganas que él tenía. Y aquí, hermanos, ciertamente, si agradamos a Dios, vamos a tener problemas con la familia, con el mundo, con mucha gente. Amén. Pero entonces dice, no, aquí vamos a agradar a todos. Por agradar a Dios vamos a tener problemas y dificultades con la familia, con el mundo, aún con los mismos creyentes. Ah, pero este es ese santurrón. Vea vea esta. Y quien se cree. Y seguramente vamos a tener problemas con algunos. Y usted y yo pues también tenemos que manejar, hermanos, pues esa armonía. Si usted es santo y si usted se conserva en el Señor, gloria a Dios por eso. Pero no tampoco para que mire al otro que está por allá como mal. Ese pecador, esa pecadora. No, hay que tener misericordia, ¿cierto? Pero tampoco pues para ultrajar al otro. Si usted está bien en el Señor, porque la Biblia dice, el que está firme, mire que no se vaya a caer, hermanos, porque se puede caer y puede quedar peor que el que estaba ahí. Entonces no es para humillar al otro tampoco. Oh, gloria a Dios, si estás firme, si estás bien, si le sirves al Señor, si eres un santo de verdad, gloria a Dios. Pero entonces no es para que humilles al otro, sino para que de pronto tengamos misericordia, porque a Salomón le pasó eso. Empezó a practicar costumbres que las esposas practicaban. Y otro ejemplo, hermanos, muy importante, Judas. Yo no sé. La Biblia no dice, no alcanzo pues como a imaginar. Sino que cuando la mujer quebró el frasco de alabastro y lo derramó a los pies de Jesús y enjugó sus pies y la casa se llenó de ese perfume, dice la Biblia que él tenía la bolsa y estaba acostumbrado a sacar la platica. Un ejemplo, se echaban 20,000, se sacaba 5,000. Se echaban 50, se sacaba 10. Y estaba acostumbrado. Entonces dijo, oiga, ¿y por qué no vendieron eso? Porque estaba interesado en sacar su partecita de él. Se acostumbró a eso.
a ser unión, ladrón, a robarle al Señor. Y hay personas que se han acostumbrado así, hermanos, ¿cierto? A coger lo ajeno, a mentir. Un hermano, un cristiano mentiroso, ¿cierto? Y servidor, a robar, ¿cierto? Es grave, hermanos. Amén, eso es grave. Judas estaba con Jesús, andaba con Jesús, ¿cierto? Y robaba y mentía. Y hasta por allá lo traicionó. Entonces no falta que hayan Judas. Ojalá aquí no hayan Judas. Amén. Y si hay algún Judas, pues bueno, se puede arrepentir, porque Dios le está dando la oportunidad. Amén. Pero ese hombre se acostumbró. Amén. Ahora, la Biblia dice, hermanos, que fue el hijo de perdición, o fue el que estaba, pero Judas pudo haber sido otro. No, es que ese Judas nació para ser Judas. Entonces usted no puede decir, no, aquí hay uno que es malo, pero nació en la iglesia para ser malo y para que se quede mal y para que se pierda. No, hermanos, la oportunidad de salvación es para todos. Y yo no puedo entonces malinterpretar la palabra de Dios con el término de la predestinación. No, Judas estaba predestinado para ser Judas. El hermano Anacleto que se está perdiendo y que está acostumbrado a hacer lo malo, ese es el Judas de la iglesia. No. Puede ser otra persona y puede... El asunto fue que Judas dejó entrar al diablo en su vida, se dejó influenciar. Lo mismo que pasó con Pedro. Iban por el camino y Jesús dijo, bueno, me es necesario ir a Jerusalén porque allá voy a padecer en manos de los gentiles y voy a ser crucificado. Y Pedro dijo, ay Señor, no, por allá no vamos a ir. No. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. No era que Pedro era Satanás. Se estaba dejando influenciar, o no había entendido bien, o no tenía muy claramente, o no entendió lo que Jesús dijo. Y por eso Pedro dijo, no, Señor, quedémonos, ¿cierto? Y pueden haber personas que actúen y piensen y reaccionen como Pedro, y se acostumbraron a reaccionar así. Mire, hermano, hermana, aquí todos somos cristianos y somos humanos, pero no es una disculpa para decir, no, es que yo soy humano y me equivoqué y pequé. No, es que yo soy humano y... No, por eso Dios ha dado el Espíritu Santo. Entonces usted no puede salir regañando y pegando y diciéndole de qué se va a morir a todo el mundo, ¿cierto? Porque usted es cristiana y porque usted tiene autoridad y porque es humana y porque es así. No, o porque es así. No, hermanos, mi carácter y mi forma de ser están moldeados por el Señor Jesús. Si tengo el Espíritu Santo, debe de haber humildad y mansedumbre en mi vida. Claro que te da rabia y claro que te da ira. La Biblia dice, airaos. Entonces, sí, a mí me dio ira, hermano, y me da ira. Pero no es para que usted reaccione y se desboque y diga palabras y vulgaridades, porque no falta quien las diga. Ay, hermano, es que se me subió el apellido, este viejo hombre se me salió. Y se le vive saliendo cada rato que le da rabia. No es que se le iba saliendo cada rato que le da rabia, sino que a eso se acostumbró. Y cuando usted no le pone cuidado a esas malas costumbres, ¿cierto? En cualquier momento va a estar afuera de la iglesia. Hermano Anacleto, hermana Anacleto, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no volvió? ¿Y qué sucedió? ¿Y qué? No, se acostumbró a decir lo malo, a hacer lo malo, así se quedó. El diablo lo agarró por ahí y ahí lo sembró. Dios no quiere eso, hermanos. Amén, no sé si me estoy haciendo entender.
Esas costumbres personales en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, que afectan mi vida y afectan mi contorno familiar, mi contorno espiritual y aún la iglesia, hermanos, si me están afectando, voy a dejarlas. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a dejar eso, porque Dios usted lo separó, lo trajo a la iglesia para que seamos diferentes. Amén. ¿Cuáles son mis costumbres frente al mundo? Con todos sus deseos, su moda, su aspecto, su apariencia. Entonces a veces nos acostumbramos, hermanos, a cosas suaves, a cosas que no son como muy malas, como no, muy mundanas y como cosas normales. No, eso es normal. La esposa del pastor también se pinta las canas. La hija del pastor también se pinta, la hija del pastor también hace esto, la hija del pastor también. Y entonces nos acostumbramos y miramos y lo tomamos como excusa para nosotros entonces también hacer lo malo. Hermanos, vamos a tener dificultades en la vida espiritual. No es que todo el mundo está así. Todo el mundo está, esa es la moda, o esa es la costumbre, o esa es ya la norma, o eso ya se implantó. Pero hermanos, no. Dios sigue siendo santo, la iglesia tiene que seguir siendo santa. Y usted tiene que seguir siendo santo en toda su forma de ser, de pensar, de actuar. Amén. También tiene que ser. Y entonces a veces mis malos hábitos y mis costumbres, entonces van haciendo de que yo cambie mi aspecto, mi apariencia física. Y detrás de eso, hermanos, pues el diablo va con usted ahí. Va ahí para que cuando menos pensó, está afuera y el diablo lo tiene agarrado. Y a veces no sabe cómo zafarse, cómo desvincularse de eso. Miremos lo que dice Proverbios 31:30. Proverbios capítulo 31, verso 30. Es una exhortación, hermanos, a las malas costumbres. Amén. A que si tenemos malas costumbres, le pidamos al Señor que nos ayude. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿Cierto? La mujer que teme a Jehová dice, esta será alabada. Pedro lo dice de otra manera. Creo que es en primera de Pedro 3:21 que Pedro lo dice. Entonces a veces dice, hermano, es que uno tan fea, es que me voy a poner maquillaje y me voy a peinar esto y me voy a quitar esto y el maquillaje lo tapa todo, ¿cierto? Le respeto pues sus cosas, pero sí, hermanos, que usted sirva así, sí está grave. Y hay que bregar a que no pueda servir así. ¿Sí me hago entender, hermanos? No, pero es que con el otro pastor. No, pero es que en la otra iglesia. No, pero es que allí, pero es que allá, pero es que allá. Bueno. Pero entonces, ¿será que así estamos agradando a Dios? Aquí estamos por agradar a Dios, hermanos. Amén. Es mejor verla a usted fea ahí, con esos granos o cicatrices o yo no sé qué, ¿cierto? Pero que le sirva al Señor en santidad. Amén. Sí, no, hermano, pero es que con este pelo, con esto así, con estas uñas y con me veo más bonita con el francés o con el español o con el no sé qué. Y lo más grave, hermanos, es que encontramos congregaciones donde, cierto, levanto mis manos y la sobaquera y la ombliguera y me siento, bueno, aquí pues no hay manera de mirar a los músicos si están en minifalda o qué, pero y como que tratando de bajarle la faldita. Qué tan importante que si tenemos esas costumbres, porque así se está viendo el mundo y porque así el cristianismo
está evolucionando. Hermanos, no es así. Si me hago entender, hermanos, no es así. Y así sean, hermanos, mi esposo, mis hijos, pues no pueden servir así. Amén. No. Pedro lo dijo de otra manera, hermanos. En 1 de Pedro 3, así vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Dice, vuestro atavío, ese atavío es el vestido, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Entonces allí se están escribiendo cómo debe ser ese atavío o ese vestido, esos adornos, ¿cierto? O lo que yo quiera, o cómo yo quiera verme. Y entonces a veces yo me pretendo verme bien. A veces yo pretendo verme bien y mi apariencia, porque es lo que se está viendo y lo que se está, ¿cierto? Y pues respetamos las personas, ¿cierto? Yo ayer iba entrando y no sé si era una vecina, una señora ahí, con unas pestañas así largas, así todas. Yo que no, para poder ver bien, pues las gafas. Pero estaba sin gafas y le vi unas, pero la gente cree que se ve bonita así, con un coso aquí, una nariguera ahí. Y no falta que cristianos jóvenes quieran así. Que ay, no, es que hermanos, eso es lo último y gloria al Señor y así alabamos al Señor. Hermanos, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ese cuerpo, templo del Espíritu Santo, es de Dios, hermanos. Ya su vida, desde que usted entregó su vida al Señor, desde que usted dijo, pastor, bautíceme. Ah, listo, yo lo bautizo. Lo hago consciente de lo que vamos a hacer. Es un pacto. Y a los que bautizo le digo ahí, usted no sabe qué le estará diciendo el pastor a ese que se está. ¿Sabe qué le digo? Usted se está comprometiendo con Dios. No se está comprometiendo conmigo ni con la iglesia, es con Dios. Se compromete a no seguir pecando. Y no lo bautiza, ¿cierto? Ya la persona no lo hace consciente con las enseñanzas que ha tenido y en el momento de bautizarse. No, es que no me dijeron, es que por allá me salió una hermano, me metieron a las malas, me bautizaron a las malas. A las malas. Yo no creo que. Señor, líbreme de yo bautizar a alguien engañado o a las malas. Aquí no engañamos a nadie, ni bautizamos a nadie de las malas, para que después me diga, hermano, es que yo no sabía lo que estaba haciendo. Es que yo no es como el que se casa. Le dicen, cásese, no se case, ¿cierto? Pero si se va a casar porque le hagan una ceremonia aquí en la iglesia, también le digo qué le va a pasar y qué no le va a pasar. Para que después no diga, no hermano, no me dijeron, yo no sabía. Ya se casó y ya verá qué va a hacer, ¿cierto? Pero lo hacemos consciente y le abrimos los ojos de tal manera que no me digan que no me dijeron. Para que usted después me diga aquí, hermano, no es que yo estoy arrepentido de haberme bautizado porque es que estoy. No. Es consciente el que se bautiza lo que va a ser el pacto que se hace con Dios, porque Dios es serio, hermanos, y las cosas de Dios son serias. Y yo no tengo por qué tenerlas por malas costumbres o mezclarlas con el mundo o con el pecado. Amén. O si usted se llena del poder del Espíritu Santo porque dice, Señor, yo quiero servirte, y después a la hora de servir, venga, sirve acá. Ah, no, ahí no.
Y uno dice, bueno, ¿y no quiere pues servir al Señor? Señor, yo quiero servirte, Señor. Entonces, y en el servicio a Dios, hermanos, pero terminemos aquí con lo de la moda y eso. Esas costumbres y esa manera y esa forma, quiero traerlas a mi vida y adaptarlas a la vida cristiana. Hermanos, y yo no puedo adaptar el mundo a la vida cristiana. El mundo se tiene que adaptar a mi forma, no tanto a mi forma, a lo que dice la palabra. Amén. No, que vamos a acomodar esto aquí a ver cómo sale. No, hermanos. Es lo del mundo que tiene que adaptarse, acoplarse a lo que dice la palabra. No adoptar, no conformar mi palabra, mi vida cristiana, mi evangelio conforme a lo que está en el mundo. Esto no es una religión, hermanos. Esta es la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor es santa, y Él viene por una iglesia santa y la está preparando para que sea santa. Si usted quiere religión, por allá hay un poco de religiones. Hay un poco de religiones donde usted puede hacer lo que usted quiera. Tomar un poquito, fumar un poquito, trabarse un poquito, pecar un poquito y venir y levantar las manos. Ay, sí, qué tan bueno. Religión hay, pero esta no es una religión. No es un club social tampoco. No, es la iglesia, la esposa del Cordero, la que Él está lavando, purificando, preparando. Porque Él quiere una iglesia, una iglesia santa, pura, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Es lo que está haciendo a través de la palabra. Y yo no quiero, hermanos, estar frente al juicio de Dios diciendo: mentiste, predicaste mal, engañaste, no advertiste. Yo no me quiero perder por alcahuetearles a ustedes el pecado. Yo no me quiero perder por permitir el pecado en la iglesia. No, hermanos. Ya usted verá si se pierde o no. Pero yo quiero ser salvo como hijo de Dios, como pastor, que le estoy respondiendo a Dios por la iglesia a donde Él me puso. Entonces, si queremos religión, hermanos, religión hay para que usted escoja y viva como usted quiera, como usted le parezca. Porque hay religiones donde usted puede hacer lo que usted quiera. Que quiere intercambiar de pareja, pues hágalo. Hay religiones para todo eso, hermanos, amén. Entonces mire bien las costumbres que tenemos. Y bueno, y vamos a mirar para ir finalizando, porque ya van siendo las 12. En 1 de Juan capítulo 2 verso 1 de Juan 2, Jesús nos dio un mandamiento, hermanos. Allí en 1 de Juan, primera carta de Juan, el capítulo 2, creo que es el verso 7 en adelante. Juan dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, ¿cierto? Entonces dice, no hay un mandamiento, no, es el mismo mandamiento. Pero Jesús lo legisló porque en el Antiguo Testamento dice: amarás a tu hermano, pero a tu enemigo lo aborrecerás. Hablando en el pueblo de Israel. Pero Jesús dijo algo muy importante. Vamos a mirarlo en Juan capítulo 13, 34. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, así que también que os améis unos a otros. El verso 35, el siguiente: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor unos con otros. Entonces la gente va a conocer de que somos de Dios si hay amor unos a otros.
Y a veces nosotros, hermanos, hemos como que adaptado cosas y nos hemos acostumbrado a otras situaciones, a otras situaciones en donde no, yo no, ese no, o esa no, o ese pues no me saluda, yo no lo saludo. Y nos acostumbramos a que le pedimos perdón en el momento en que vamos a cenar, o a reconciliarnos en que vamos a cenar, ¿cierto? Porque quiero estar en paz con el Señor, y si me muero, pues me muero bien. Pero entonces el resto del tiempo, ¿qué? ¿Sí me hago entender, hermanos? Yo no puedo coger la cena, el participar de la cena, ¿cierto? Y pedirle perdón al hermano porque, ¿cierto? Y listo, pasó el tiempo y vuelvo a ser enojado con este hermano porque es que más mala paga, porque es que tengo problemas con él, porque es que, bueno, no sé qué dificultades que pasan entre nosotros como iglesia. ¿Y eso pasa en la iglesia? Sí, pasa en la iglesia. ¿Y por qué pasa en la iglesia? Porque es la iglesia. Y para eso pues Dios nos tiene para corregirnos. Amén. Entonces en el Antiguo Testamento, en Levítico 19:18, vamos a mirarlo. Entonces Jesús lo interpreta y lo cambia. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El rencor había que tenerlo hacia los enemigos, ¿cierto? El prójimo era el del pueblo de Israel. Pero ahora el prójimo aquí es cualquier persona, hermanos. Porque a veces nuestro prójimo es el hermano con el que estoy bien y con el que me voy bien y con el que me invita a tomar tinto, café y pastel, ¿cierto? Ese es mi hermano, ese es mi prójimo. Pero el que no me invita y el que me dé plata, pues nada, no, ese no es mi prójimo, ese no. Con el que tengo problemas, ese no. Aquí nuestros enemigos son los prójimos. Amén. Aquí tenemos que amar al enemigo. Hablando pues de la persona que de pronto lo odia a usted o lo trata mal ¿cierto? Hablando de la persona con la que usted tiene una dificultad. Entonces Jesús dijo que aquí, hermanos, tenemos que amarlos a todos. Y a veces entonces nos acostumbramos a otras cosas muy diferentes. Y allí, pues, hermanos, la Biblia dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. A veces sí nos acostumbramos a estar juntos, pero no en armonía. Nos acostumbramos a estar juntos, pero cada quien y que pues él que me hizo esto, o que me debe esto, o que tuve un problema con esto, pues ya no. Aquí, hermanos, al que nos hizo daño o al que tuvimos dificultad con él, entonces con él también tenemos que amarlo, valorarlo, aceptarlo, recibirlo. Amén. Y no dejar entonces que las malas costumbres que tenían o que teníamos en el mundo, porque seguramente en el mundo pues aquel no me habla, pues tampoco le hablo, me hizo algo malo, pues le hago otra cosa más mala. No, aquí, hermanos, dice la palabra del Señor que al que nos hizo un mal vamos a hacerle un bien si tenemos oportunidad. Que ese que está hablando mal de nosotros, vamos a orar por él. Esa es la costumbre que el Señor quiere, pero a veces entonces no actuamos así, sino que nos estamos llenando de malas prácticas y de malas costumbres como cristianos. Pero qué tan importante que Dios en esta hora pueda ayudarnos, hermanos. Amén. Vamos a dejar hasta ahí y después continuamos. Vamos a orar, hermanos. Yo no sé si usted tiene que corregir alguna mala costumbre, alguna mala práctica, algún mal hábito en donde el enemigo lo está tomando, lo está usando y lo está cautivando. Pues aquí está el Señor para ayudarnos a ser hijos de Dios, a ser santos, a ver su iglesia como la
como Dios quiere que la veamos, hermanos. Amén. A ser esos hijos de Dios. Y que si te has acostumbrado a cosas que te quedan mal como cristiano, como hijo de Dios, Dios puede ayudarnos, hermanos, a quitar todo eso. Si hay malas costumbres en mi vida, vamos a tratar de dejarlas. Aleluya. Si quieres pasar al altar y decirle: Señor, voy a dejar mis malas costumbres, mis malos hábitos, mis malas mañas, las voy a dejar aquí por la fe. Y solo tú puedes ayudarme. Solo tú puedes, Señor, hacer un milagro en mi vida y en mi corazón. Porque yo quiero salvarme. No quiero perderme, quiero ser salvo. Y cosas que pueden ser pequeñas, pero que están afectando mi vida cristiana, mi relación con Dios, que no me están dejando avanzar, que no me están dejando prosperar, que no me están dejando aún recibir el poder del Espíritu Santo. Nos acostumbramos a cosas que no nos dejan recibir la gloria de Dios, el poder de Dios. Soberano Jesús, Señor, aquí está mi vida. Señor, he tenido malos hábitos, he cogido malas costumbres y malas prácticas en mi vida cristiana. Señor, yo quiero ser salvo. Perdóname, Señor. Sana mi corazón, porque me acostumbré, Señor, al odio, al rencor, a la ira, aún a no perdonar. Pero ayúdame. Ten misericordia de mí, soberano Dios. Usa mi vida, Señor, porque yo quiero servirte. Quiero ser diferente al mundo. Quiero que la gente vea tu gloria en mi vida. Y queremos ser diferentes. Ayuda a cada amigo, cada hermano que ha venido hoy a estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús clamamos y pedimos tu bendición en esta tarde ya. Prepara mi corazón, Señor, porque quiero llenarme de tu poder, llenarme de tu Espíritu Santo, Señor, en los programas y en las fiestas que vendrán, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos.